sabemos que una relación siempre hay dos lados, y por eso se llama relación. Cuando somos salvos, nuestra relación con Dios, con el Padre, es restaurada. Dejamos de ser huérfanos. Dejamos de ser huérfanos, hermanos, porque ya cuando somos salvos tenemos a nuestro Padre Celestial. ¿Y qué pasa? A veces muchos profesan su religión, pero no tienen una relación con Dios. Y si vamos a San Juan 15, versículo 5, San Juan 15, versículo 5, la palabra de Dios dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Dice, porque separados de mí, dice, nada podéis hacer. Separados de mí, nada podéis hacer. Y aquí la palabra importante es permanecer. Permanecer en el Señor. Como dice aquí, tanto Él en nosotros como nosotros en Él. Sí, por eso es una relación, hermanos. Los dos lados, tanto nosotros en Él como Él en nosotros. ¿Y por qué? Porque, como dice en este versículo, porque sin Él nada podemos hacer. Absolutamente nada, hermanos. Y el Señor nos llama, sabemos que nos llama a ser apartados para Él, consagrados para Él. Y cuando nosotros nos apartamos de Él, cuando nosotros nos apartamos de Él, cuando dejamos de tener una relación con Él, pues ¿qué sucede? Nos empezamos a poner tibios, nos empezamos a poner fríos, nos empezamos a poner, entramos en una religión. Sí, en cuanto nos desconectamos del Señor, en cuanto dejamos de tener una relación con el Señor, entonces se vuelve religión lo de nosotros, hermanos. ¿Sí? Y por eso, ¿qué sucede? Como dice aquí, el Señor dice que Él desea que demos mucho fruto, y ese es su gozo, que demos fruto. Y cuando nosotros dejamos de tener una relación con el Señor, pues nos empezamos a secar espiritualmente. Obviamente pues no podemos dar fruto, no podemos dar ese fruto. ¿Por qué? Porque dejamos de ir a la fuente de agua viva. ¿Sí? Eso es bien importante. Llegamos a ir a la fuente de agua viva, dejamos de llenarnos de Él, dejamos de ir al que nos da vida. Sí, nos da vida y al que nos fortalece. Y algo que el pueblo de Dios nunca debe de olvidar es que sabemos que nuestra fortaleza viene de Él y no de nosotros mismos. Por eso dice aquí que sin Él nada podemos hacer. Sí, porque todas nuestras fuerzas en este caminar con el Señor vienen del Señor. Vienen del Señor, no de nosotros mismos, hermanos. Sí, nosotros tenemos que hacer nuestra parte, y por eso debemos tener intimidad con el Señor para fortalecernos con Él día con día. Es importante que perseveremos en nuestra relación con Él, y obviamente eso requiere nuestra parte, requiere que nosotros nos esforcemos también. ¿Sí? Y una de las cosas es que no debemos de caer en una comodidad o ser flojos. Necesitamos hacer nuestra parte y esforzarnos. La palabra de Dios dice, el reino de Dios sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Este caminar, hermanos, no es para cobardes, ni para cómodos, ni para flojos. Este camino no es ni para cobardes, ni para cómodos, ni para flojos. Sí, y una de las razones por las cuales a veces algunos estamos débiles espiritualmente es por causa de eso, que no estamos permaneciendo en el Señor, no tenemos esa relación íntima, esa relación personal con el Señor. A veces vamos a las iglesias, pero no tenemos esa relación con el Señor. Por causa de eso no nos estamos fortaleciendo,
y sabemos que la palabra de Dios dice que nuestra carne es débil y es importante sujetar la carne al espíritu, porque la palabra de Dios dice que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Amén. So, es importante, como sabemos, hacer tiempo para buscar a Dios, y al seguir en esa búsqueda, a seguir permaneciendo en Él, vamos a dar fruto. Y una de las cosas que sucede como parte de esa relación es que el Señor nos llama a servir, hermanos. Él nos llama a servir y no a estar sentados. Todos somos llamados a servir para el reino de Dios de una forma u otra. Todos somos llamados a servir en el reino de Dios. We're all called to serve in the kingdom of God one way or another. Dios no nos llama a estar sentados o cómodos o tibios y mucho menos fríos. God doesn't call us to just come to church and sit down. He doesn't call us to just be comfortable or lukewarm, and definitely not cold. El estar sentados o cómodos tiene consecuencias fatales. To just be sitting down and to fall in a comfort zone has fatal spiritual consequences, you guys. ¿Por qué? Vamos a la palabra. Why? We're going to go to the word. Porque dice, la palabra de Dios dice, donde no hay visión, el pueblo perece. Tienes que entender esta parte. Where there is no vision, the people perish. No importa si eres pastor o no. It doesn't matter if you're a pastor or not. We have to have a vision. Tenemos que tener visión del Señor. Y repito, esto no es nomás para el pastor. This is not just for the pastor, but also at a personal level. También a nivel personal. So todos somos llamados a servir. We're all called to serve, whether we're a pastor or not. ¿Sí? Si somos pastores o no, somos llamados a servir. Y a veces, ¿qué sucede? Al pasar el tiempo, una de las cosas que he mirado es que a veces caemos en una comodidad de ir a la iglesia y a la casa. So what I have seen sometimes is we fall into this comfort where we just go to church and go home. Ir a la iglesia y a la casa, ir a la iglesia es bueno. Go to church is good. But God also calls us to serve. Pero Dios también nos llama a servir. ¿Sí? Porque es bíblico que vayamos a la iglesia. It is in the Bible that we are supposed to go to church. But it is also in the Bible that we are supposed to serve. Pero también está en la palabra que debemos de servir, hermanos. De una manera a otra. One way or another, right? So, a cualquiera de nosotros nos puede pasar esto, que a veces caemos en comodidad. This can happen to any of us. We can fall into a comfort zone. Aún a los pastores, even the pastors, o aún a los ministros de Dios, even the ministers of God. Pero Dios no nos salva para nomás venir y estar sentados. But God doesn't save us just to come and sit down service after service. Él nos llama a servir. He calls us to serve. Y desde que somos salvos, nos convertimos en sus siervos también. From the moment we are saved, we become His servants. ¿Por qué? Porque Él es nuestro amo. He is our master. Él es nuestro dueño. He is our owner. We were bought at a price. Fuimos comprados a precio de sangre. Él es nuestro Señor. He is our Lord, you guys. Él es nuestro Señor. He is our Lord. Y en la parábola de los talentos, Jesucristo le dijo a los siervos que multiplicaron los talentos que les había dado. Mateo 25:23 dice, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel,
sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. And in the parable of the talents, Jesus Christ told the servants that had multiplied the talents, he told them in Matthew 25:23. Matthew 25:23, his Lord said to him, well done, good and faithful servant. You have been faithful over a few things. I will make you ruler over many things. Enter into the joy of your Lord. Amen. So todos somos llamados a ser siervos. Y aquí la palabra también es fiel. Siervos y fiel. So we're all called to be servants and faithful, you guys. Faithful. Now, la question is, ahora la pregunta es, ¿lo estamos haciendo? Are we doing this? That's the question. Are we doing this? Are we being faithful to the Lord? Hay que examinarnos. So we have to examine ourselves. Examinar nuestro caminar, to examine our walk y hacernos esa pregunta, and to make ourselves this question. Cuando Dios nos llama, Él nos procesa poco a poco, nos prueba en la fe. When God calls us, He starts processing us little by little, and He starts putting us to trial in our faith, you guys, in our faith. Y Él no nos dará más si no pasamos la prueba en lo poco. God will not give us more if we do not pass the trials that He first gives us in the little. Okay? So, ¿qué pasa a veces? El problema de algunos es que a veces quieren escalar muy rápido. So sometimes what happens is when we're walking with the Lord, sometimes we want to go too fast. Y lo sé porque he estado ahí. And I know that because I've been there. A veces cada quien tiene un proceso diferente. Everybody has a different process. Y dependiendo del llamado, and depending on the call. Y a veces los procesos son más extensos. Some are processed longer, you guys. Depending on the call that God has upon your life. Dependiendo del llamado que Dios tiene en tu vida. So a veces el Señor nos ha dicho que nos va a usar de cierta manera. Sometimes God tells us, you know what, I'm going to use you like this, a certain way. I have a certain calling for you. Tengo un cierto llamado para ti. But as you're walking with the Lord, pero cuando empiezas a caminar con el Señor, muchas veces tú dices, bueno, el Señor me dijo que Él me llamó. Sometimes you think, well, God said He called me to do this. Like, for example, preach, por ejemplo, predicar. Pero pasan los años y tú todavía no llegas a eso, and sometimes the years go by and you haven't preached yet, y tú te preguntas, well, what's going on, y uno piensa, pues, ¿qué está pasando? Y ¿por qué? Why? Because God processes everybody different. Dios nos procesa a todos diferente, pero en fin de cuentas, por ejemplo, cuando uno va a predicar, el Señor nos envía cuando ya estamos listos. So in the end of everything, is like if God has called us to preach, He prepares us, and then He sends us when we are ready. God will not send you before you are ready. Dios no nos llama, no nos envía, perdón, hasta que estemos listos, hermanos. Porque esto es muy serio. Because this is very serious. El predicar la palabra de Dios, to preach the word of God, is very serious. Because hay oyentes. Why? Because there are hearers. So, el Señor a veces por eso nos toma más tiempo. That's why the Lord sometimes takes longer with us, because it's very serious to be a preacher. Es muy serio predicar. Y repito, a todos el Señor nos procesa diferentes, and God processes are all different depending on our calling. Pero es importante movernos en el tiempo de Dios. It is important to always move in God's timing and not get ahead of Him, y no adelantarnos de Él. Por ejemplo, a veces lo mismo, el Señor quizás nos llame a las naciones y quizás todavía ni hemos ido a los vecinos. ¿Sí? So as an example, sometimes God has called us to go to the nations, but we haven't even gone to the neighbors yet. ¿Ya? So, Él nos procesa poco a poco. He processes
little by little. Y Él siempre, hermanos, prueba nuestra fe. Siempre. He will always test our faith, you guys. Always. La palabra de Dios dice que Él prueba nuestra mente y nuestro corazón para ver cómo estamos. The Word of God says He tests our mind and our heart to see where we really are in the faith, you guys. Y Él no nos dará más si no somos fiel en lo poco. God will not give us more if we are not faithful in the little. La desobediencia tiene consecuencias. Disobedience has consequences. He will not give us more if we are not faithful in the little. Él no nos va a dar más si no somos fiel en lo poco. Ahora, cuando regresamos al versículo con el que hablé, when we go back to the verse where we started with, San Juan 15:5, John 15:5, otra vez con la palabra permanecer. Again, en San Juan 15:5, la palabra abide, dice que tenemos que permanecer en Él, we have to abide in Him. Tenemos que permanecer en esa relación. We have to abide in that relationship y caminar con Él, and walk with Him. Caminar de acuerdo a su voluntad. Walk with Him according to His will. Cuando empezamos, hermanos, cuando empezamos a hacer las cosas a nuestra manera, ya no estamos caminando con Él. When we start doing things our way, we are not walking with Him anymore. A veces nuestros pensamientos pueden ser muy buenos, pero aún así, si no están alineados a los de Él, entonces estamos fuera de su voluntad. ¿Sí? So sometimes we can have really good thoughts, you guys, really good. Even they may even look very spiritual, but if those thoughts are not aligned with His, we are out of His will. ¿Sí? So es bien importante permanecer en Él y permanecer en su voluntad del Señor. So it's important to abide in Him and in His will. So, si todos los que profesamos ser cristianos permaneciéramos en Él y fuéramos verdaderamente siervos y fieles, este mundo sería muy diferente. Voy a repetir eso. Si todos los que profesamos ser cristianos permaneciéramos en Él y fuéramos verdaderamente siervos fieles, este mundo sería muy diferente. La palabra de Dios dice que la mies es mucha y los obreros son pocos. If everyone that professes to be a Christian would abide in the Lord, just like John 15:5 says, and if we would truly be not just His servants, but faithful, this world would be so different, you guys. This world would be so different. And the Word of God says that the harvest is much, but the workers are few. The harvest is much, but the workers are few. So Dios no nos llama a estar nomás sentados. Él nos llama a servir de una manera u otra. God doesn't just call us to just be sitting down, but He calls us to serve one way or another, you guys. And you know what's the good thing about today? ¿Sabes qué es lo bueno de hoy en este día? Is that God is still looking for servants. Like Prophet Isaiah said, here I am, use me, Lord. Lo bueno de este día es que Dios todavía está buscando siervos que digan como dijo el profeta Esías: heme aquí estoy, úsame, Señor, en lo que tú quieras. Si de algo te sirvo, úsame. ¿Sí? Y para decir esto no tienes que tener el llamado de profeta. So to say that, Prophet Isaiah said this. But to say this, you guys, you do not have to be a prophet. You don't have to have the calling of a prophet, okay?
You can say this. Tú puedes decir esto al Señor. Aquí estoy, Señor. Here I am, Lord. Use me. Úsame, Señor. Si de algo te sirvo, úsame. If you can use me, use me. Y un error que a veces la gente cree o es que creen o esperan hasta que tienen ciertas cosas en su lugar o hasta que son perfectos. Y cuando digo perfectos hablo de una madurez espiritual, porque perfectos tú y yo no, nunca, nomás el Señor. Y eso es un error. There's a mistake that some people believe, you guys, is that you have to wait for God to use you. Wait till you have certain things lined up or till you have matured spiritually, and that's not true. That's not true. You don't have to wait to serve in the kingdom of God. No tienes que esperar para servir en el reino de Dios. Si esto fuera el caso, todos estuviéramos sentados. If this was the case, we would all be sitting down. You don't have to wait to be mature for God to use you. No tienes que esperar a tener madurez espiritual para que Dios te use. Y Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué dice? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La perfeccionará. Philippians 1:6 says, being confident of this very thing, that he who has begun a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ. Will complete it. So, el Señor va a seguir perfeccionándonos día tras día. No tenemos que esperar para servir al Señor. God will continue to perfect us every single day. So we don't have to wait to serve for the kingdom of God. We just serve and He continues to perfect us every single day. Amen. So, desde el momento que somos salvos, Dios nos puede usar. From the day we are saved, God can use us. From the day we are saved, God can use us. Y Dios te puede usar. Incluso aquí temprano fuimos muy bendecidos. God can use you. We were so blessed earlier today. Normalmente venimos y aquí barremos. Normally we get here and we start sweeping, but we were blessed today. We got help from one of the guys over there. Fuimos bendecidos. Un señor de aquí se arrimó y nos dijo que si podía soplarlas aquí todo. Y pues fue una gran bendición. Rápido sopló y limpió todo aquí. So that was a big blessing, you guys. Y nunca se me había ocurrido a mí eso también. So, esa fue una gran bendición. De él salió, gloria a Dios, ¿verdad? Para las cosas del Señor, cosas así, aún también esas cosas nos ayudan. Podemos servir también cuando llegamos, bajamos las sillas, cuando tenemos convivios, como lo que lo tuvimos el otro día. Gracias a Dios, tuvimos personas que cocinaron la comida, lo cual pues involucra gente que quiera servir, cocinar, todo eso. So all of that takes work, and we were so blessed, you guys. Like even the other day when we had the meal, we had people that cooked the food, and that was a blessing. And I heard that the food was really good. Y escuché que la comida estaba bien buena, los tamales. Los tamales y el pozole también. So everything was good, but it all takes people that want to serve. Pero todas esas cosas requiere personas que quieren servir. Hay muchas maneras de servir en el reino de Dios. There's so many different ways we can serve for the kingdom of God. Y el trabajo para el reino de Dios abunda. And working for the kingdom of God, there is so much we can do. Lo único que falta es quien quiera servir. The only thing that's needed is people that want to serve, people that want to work for the kingdom, gente que quiere trabajar para la obra de Dios, siervos, amén, servants. So, cuando Dios, una de las cosas también es cuando Dios llamó a Moisés. ¿Qué dijo Moisés?
Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. When God called Moses, you guys, Moses said, "Oh my Lord, I am not eloquent with words, neither before nor since you have spoken to your servant. For I am slow of speech and slow of tongue." Y cuando Dios llamó al profeta Jeremías, ¿qué dijo Jeremías? And when God called prophet Jeremiah, what did Jeremiah say? Jeremías dijo, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Lord God, prophet Jeremiah said, behold, I cannot speak, for I am youth. Los dos tuvieron la excusa de que no eran aptos para hablar. Both of them had the excuse that they weren't eloquent in the way they spoke. Pero yo quiero recordarte algo, but I want to remind you something, you guys. Si nosotros nos estamos llenando nuestra copa de Él, de lo que nos estamos llenando, eso vamos a fluir. Eso va a salir de nosotros. So I want to remind you of something. If we are getting full of the Lord and His Word, that's what's going to come out of our mouth, you guys. And the Word of God says, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. De la abundancia del corazón, la boca habla. ¿Sí? Sí, amén, amén. So de lo que nos llenamos, eso va a salir. Y quiero que mires algo. And I want you to see something with these two examples. Todos tenemos por lo menos el don de hablar. We all have at least the gift of speaking, you guys. This is important. Esto es importante. Porque todos somos llamados a ser la boca de Dios. We're all called to be God's mouthpiece, you guys. That's whether you're called to preach or not. Eso es si eres llamado a predicar o no. No tienes que tener uno de los 5 ministerios. Do you not have to have one of the 5 full ministries to be used by God with your mouth? No tienes que tener uno de los 5 ministerios para ser usado por Dios con tu boca. Amén. Amén. So, por eso es importante llenarnos de Él. That's why it's so important to get full of Him, you guys. Porque si nos estamos llenando de las cosas del mundo, pues eso es lo que va a salir. Because if we're getting full of the things of the world, that's what's going to come out of us. Y también sabemos que Dios no está limitado, hermanos. Juan 3:34 dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. ¿Por qué? Porque Dios no da el espíritu por medida. ¿Sí? So we know that God is not limited to using us. In John 3:34, it says, for he whom God has sent speak the words of God. Why? Because God does not give His Spirit by measure, you guys. He does not give His Spirit by measure. Él te puede usar. He can use you. Y Moisés y Jeremías son el perfecto ejemplo. Moses and Jeremiah are the perfect example right here. Por eso los compartí esos dos ejemplos. That's why I shared those 2 examples. Because He can use you with your mouth. Porque Él te puede usar. Si puedes hablar, puedes por lo menos invitarlos a la iglesia. If you can speak, you can at least invite them to church to hear the word of God. ¿Sí? ¿Ves cómo sí puede ser usado? So see how you can be used, you guys? If you can speak, you can at least invite people to church so they can hear the word of God. Y nomás quiero recordarte que antes de servir en cualquier ministerio, antes de servir a cualquier hombre aquí en la tierra, estamos sirviendo a Dios primero. ¿Sí? So I want to remind you, before you serve in any ministry, before you serve any man here on earth, you are serving God first, you guys. Amen. And there should be joy in that when we serve the Lord. Y debe de haber gozo cuando servimos al Señor. Recuerdo que hace como 3 años
yo le dije al Señor, Señor, ¿tú estás seguro que tú quieres usarme a mí? I remember like 3 years ago, I told the Lord, Lord, are you sure you want to use me? Y yo le dije eso al Señor porque yo creo que todos sabemos nuestras debilidades. And I told the Lord that, you know why, guys? Because I think we all know our weaknesses. Yeah? Pero te repito, el Señor no está limitado. But I want to repeat to you, God is not limited, you guys. Y el Señor es el que hace la obra en nuestras vidas. And it is God who does the work in our lives, you guys. Thank you. God bless you, brother. Dios te bendiga, hermano. Gracias. Él solo, aquí está el punto más importante. Él solo busca nuestra disponibilidad. He's only looking to see if we are available. Él nos puede usar. Yes, he can use us. We just have to be available. Nomás tenemos que estar disponibles. Recuerda, los dones nos los da Él y a todos nos da por lo menos un don. Remember, He is the one that gives us gifts, and He gives at least one gift to each and every one of us. Pero muchos que tienen dones, tristemente, están enterrados. Sadly, many that have gifts, you guys, they're not using them. That's sad. Eso es triste. So, si tú le dices al Señor, heme aquí de todo corazón, Él se va a encargar de usarte y hacer la obra en tu vida. If you tell the Lord, here I am with all your heart, He will take care of using you and using you for His kingdom. So don't allow your weaknesses to put a limit on your walk with the Lord. No permitas que tus debilidades sean usadas para poner un límite en ser usado para el Señor, en servir para el Señor. Servimos a un Dios muy grande y la palabra de Dios dice, ¿habrá acaso algo imposible para mí? We serve a big God, you guys, and the Word of God says, is there anything impossible for me? Y sabemos que no hay nada imposible para el Señor. We know that there's nothing impossible for the Lord. Mira, hace rato compartí la historia que te dije que hace 3 años yo le decía al Señor que si Él estaba seguro que Él me podía usar. Y mira dónde estoy, hermanos. Para la gloria del Señor. Para la gloria del Señor. 3 years ago, I remember I shared the story right now where I was asking the Lord if He was sure He wanted to use me. And look, I'm preaching right now for the honor and for the glory of God, you guys. Y si Él te usó en un tiempo, and if He used you, perhaps a while back, I just want to tell you, He can still use you. Yo quiero decirle a alguien, Él todavía te puede usar. Todavía. He can still use you. No matter what's going on in your life right now. No importa qué está pasando con tu vida ahorita. He can still use you. Él todavía te puede usar. No dejes que el enemigo te diga algo diferente. Do not allow the enemy to tell you something different. God is not limited. Dios no está limitado. Él te ama y todavía te puede usar. God loves you and He can still use you. So, Dios es fiel. God is faithful, you guys. The question is, are we faithful? La pregunta es, ¿nosotros somos fiel? Hermanos, ¿llegaremos a escuchar estas palabras cuando estemos delante del Señor? Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. So God is faithful, but are we faithful, you guys? Will we get to hear these words when we go before the Lord? Well done, my good and faithful servant. You have been faithful in the little. I will put you over much. Enter into the joy of the Lord. Espero y sí. I hope so. I really do. So, yo te animo. I want to encourage you today que si tú no estás sirviendo para el Señor, that if you're not serving the Lord, you can still do it. Todavía lo puedes
puedes hacer. So empieza a pedirle al Señor que Él te fortalezca. Ask the Lord to strengthen you. Y pregúntale que, o dile que tú quieres servir otra vez. Tell him you want to serve again. Ask him where he wants to use you. Pregúntale dónde te quiere Él usar. Porque tú quieres servirle. Because you want to serve him. Y en estos días también pensaba yo, Señor, fíjate, un pensamiento que lo quiero compartir. Un pensamiento que me entró a mi mente en estos días. Señor, cuando yo dé mi último suspiro en esta tierra, espero ya haber hecho todo lo que tú me has llamado a hacer. This is so important, you guys. I just want to share this with you. A few days ago, I was thinking, Lord, I pray that when I take my last breath on this earth, I have done everything you have called me to do. Pero ¿sabes qué, hermanos? Espero ese también sea su pensamiento. I pray that that be your thought as well. And let us not wait till we take our last breath. Y no esperemos hasta que tomemos ese último suspiro. Desde ahora, Señor, he hecho lo suficiente para ti en este día. I want to think, Lord, have I done everything I can today for you? Because it's a daily walk, you guys. Porque es un caminar a diario con el Señor, hermanos. ¿Sí? No esperemos hasta que ya estamos en lo último para a pensar así. Let's not wait till the last day to think like that. This is a daily walk with the Lord. We can ask Him every day. We can talk to Him every day. Esto es todos los días. Podemos hablar con Él todos los días, ¿verdad? So, Dios ha sido grande en su misericordia para nosotros. God has been so good to us. So good to us. Él es un Dios grande en su misericordia. He's such a good God and a God full of mercy toward our lives, you guys. Nos ama a todos en este lugar. He loves each and every one of us in this place. Y nos llama a seguirle y ser fiel y servirle. And He calls us to follow Him and to be faithful and to serve Him. Amen. And not just be comfortable. Y no nomás estar confortables, no nomás estar sentados. So hay que levantarnos. So let us rise up and do the work of the Lord. Y hacer la obra de Dios hasta el día que Él nos llame a cuentas. So let us rise up and do the work of the Lord till the day He calls us home. Amen. So espero que Dios te use donde quiera que tú estés. I pray that God use you wherever you are on a daily basis, donde tú estés todos los días, que el Señor te esté usando para hablarles a las otras almas de Jesucristo. For God to use you to speak to others about Jesus Christ and to tell them that He loves them y decirles que Él les ama, and to use your life as an example. Y usar tu vida como un ejemplo wherever you're at, donde quiera que tú estés. Hay que seguir hablando de Jesucristo y no callar. We need to keep speaking about Jesus Christ and not be quiet, you guys. God didn't save us to have our mouth shut. Dios no nos salvó para que callemos, sino para hablar de las grandezas y de las maravillas de Dios. God saved us so that we can speak of all His greatness. Amen. So, de lo bueno que es Dios con nosotros, of how good He is, and to leave our sin. Como he estado enseñando en los últimos mensajes, el Señor nos ha llamado a dejar nuestro pecado también. Y hay una alabanza que se llama en español No callaré, y me encanta porque dice: por amor a tu nombre no callaré, por amor a tu palabra no callaré. There's a Spanish worship song that I like. It says to not be quiet. It says, for love to you I will not be quiet, for love to your word I will not keep my mouth shut. Y así debe de ser de todos nosotros, hermanos, que profesamos ser cristianos. That's how it should be for all of us that profess to be Christians. No callemos y sigamos permaneciendo en Él y sirviendo al Señor. Let us not stay quiet and continue to abide in Him and serve the Lord.
que para esto nos ha llamado. Because for this He has called us. Amen. Amen. So, vamos a orar. We're going to pray. We're going to pray today. Vamos a orar.